¿Qué es Bitcoin y blockchain? Las tecnologías que modificaron por completo el dinero del mundo, las tecnologías que están construyendo un sistema financiero completamente descentralizado y no dependiente de gobiernos. Para ello tenemos que hablar de qué es el dinero, y el dinero es muy sencillo. El dinero es todo lo que tú intercambias por productos y servicios. El dinero no es solamente esas hojitas de papel o esas moneditas de metal que tú tienes en tu bolsillo. El dinero es cualquier cosa que tenga una validez, un valor para hacer el trueque de ello por productos y servicios. Una de las cosas más comunes y más viejas de nuestra historia respecto a qué es dinero es el oro. Cuando ustedes tenían oro, el oro era fácilmente cambiable por productos y servicios. Si ustedes vivían en el Japón del medioevo, probablemente tenían en sus bolsillos bolitas de oro que cambiaban por arroz. También unas manzanas pueden ser dinero. Si yo tengo una bolsada de manzanas y yo le digo a alguien, oye, véndeme una oveja por una bolsada de manzanas, pues es un mal negocio, pero se puede hacer. Puedes tener esta bolsada de manzanas y cambiarla por una oveja. O puedes conseguir, no sé, 5,000 manzanas y cambiarlas por un mes de renta en un hotel. Todo es posible. Sin embargo, las manzanas y el oro tienen problemas que no los hace fácilmente transables como dinero. El petróleo es un tipo de moneda. El petróleo tiene un precio, un valor en el mercado, tiene un uso real y también mantiene su valor por mucho tiempo porque es almacenable. Entonces el petróleo es un ejemplo mucho más claro, similar al oro, de cómo hay cosas que no necesariamente están pegadas a gobiernos que pueden ser transadas por otras. Y es completamente posible hacer transacciones 100% basadas en petróleo. Y pasa todo el tiempo. El dinero es dinero. Aprende algo de dinero. Tenemos los dólares, tenemos los euros, tenemos los pesos, los guaraníes, los bolivianos, los yens, los yuans, etcétera, etcétera. Y estos sistemas de dinero tienen sus categorías especiales. Y por último tenemos Bitcoin, así como hay Ethereum y Zcash y Bitcoin Cash y Dogecoin y Litecoin y muchos otros. Y es importante aprender de dinero antes de aprender de dinero digital. Así que pensemos qué es lo que tiene de especial cada una de estas monedas. El dinero normal, el que ustedes consideran la moneda que normalmente usamos, en lo que te pagan el sueldo, euros, dólares, lo que sea, es impreso o emitido. ¿Por qué digo emitido? Porque muchas veces los gobiernos pueden generar dinero sin imprimirlo en papel. Es cuando, por ejemplo, le dan dinero a los bancos para que los bancos no se caigan, cuando hacen préstamos masivos o bonos del Estado, entre muchas otras cosas. ¿Y quién controla cuánto dinero se puede ofrecer? Es el gobierno. En Estados Unidos le llaman The Fed o The Federal Reserve, la Reserva Federal. Y casi siempre en la mayoría de gobiernos funciona a través de un banco central. Y esto es algo muy importante. La razón por la que el dinero tiene valor, la razón no es porque sea que el gobierno lo acepte, porque tal, o porque leyes, o porque gobierno, es porque es la forma en la que pagas impuestos. El valor del dinero se deriva de que es la única forma de pago que el gobierno acepta para pagar impuestos. Un gobierno no te va a aceptar la cosecha de trigo de este año para pagar impuestos. Un gobierno no te va a aceptar una cajada de lingotes de oro para pagar tus impuestos. Un gobierno solamente te va a aceptar lo que se conoce en inglés como fiat currency, la moneda que ellos aceptan. Y eso es un monopolio del Estado, algo que no tiene nada de malo. Nosotros estamos cableados para pensar que monopolio es una mala palabra, pero no tiene nada de malo pensar en monopolio del Estado, en lo que cuestan los impuestos. Ahora, pensemos en el petróleo. ¿Cómo se obtiene petróleo? Si el dinero se obtiene imprimiéndolo o emitiéndolo, el petróleo se obtiene taladrando, minando. Se hace un hueco en la tierra y ¡pua!, sale petróleo. ¿Quién controla el petróleo? El mercado, entre comillas, porque existe una organización llamada la OPEC que se reúne con todos los productores de petróleo para tratar de crear reglas comunes respecto a cómo funciona el petróleo. Esa es la OPEC y ese es el mercado. Porque por más que la OPEC haga cosas, si de repente no hay demanda por el petróleo, pues no hay dinero para que lo intercambien por el petróleo. Y si de repente la demanda es muy alta, pues el precio cambia. Eso significa que a pesar de que hay un organismo central que intenta regular y controlar la forma en la que funciona, es la oferta y demanda la que modifica el petróleo y la que le da su valor. Es decir, hay una demanda por el uso del petróleo, por ende el petróleo vale dinero. ¿Cómo funciona eso en el mundo del Bitcoin? Funciona así. Los bitcoins no existen. Los bitcoins realmente son espacios en una base de datos llamada el blockchain, que se obtienen a través de una forma de correr un software llamada el Bitcoin Miner. Y donde está ese valor es en esa base de datos descentralizada peer-to-peer llamada blockchain. ¿Y quién define eso? Eso es un poquito más difícil de explicar y es lo que les quiero contar en este programa. Tengan en mente que hay muchos tipos de monedas. El petróleo es uno solo, pero también tenemos monedas como el euro, el dólar o el yen. Hay un Bitcoin que es conocido como BTC o XBT en algunos traders,
Pero también hay Ethereum, que es un tipo especial de Bitcoin. Y también hay Bitcoin Cash, que es un Bitcoin que se separó del Bitcoin oficial. Así que a medida que avancemos en este programa, vamos a hablar de todo tipo de criptomonedas, pero particularmente BTC o XBT, que es conocida como Bitcoin. Ustedes han visto cómo fluctúa el valor del petróleo, ¿verdad? Y esto corresponde a movimientos del mercado. Si de repente todos nosotros migramos a automóviles autónomos basados en electricidad y energía solar, probablemente va a bajar la demanda por el petróleo y por ende va a bajar el valor del petróleo. Esto lo entendemos como economía básica. Lo que quizás no entendemos es que el dinero funciona de una manera muy similar. Estos papeles que nosotros tenemos verdes que llamamos dólares o de colores que llamamos euros, realmente no es que valgan porque el gobierno, es que valen porque hay una demanda de transacción para ellos que le da valor inicial ese gobierno que los emite. Y todo funciona así en el mundo. La economía no es algo planeado y tampoco es una conspiración. La economía es un fenómeno emergente de la evolución humana. Si nosotros volviéramos a arrancar desde cero, eventualmente volveríamos a crear una economía igualita a la que estamos usando ahora mismo. Y esto es un error común de las personas que les gusta creer en teorías conspiratorias y que no entendieron en el colegio o en la universidad cómo funciona la economía. Entonces, ¿qué pasa acá? Si ustedes aumentan la extracción de petróleo, pero la demanda sigue igual, es decir, no necesitamos más petróleo en la humanidad, usamos los mismos plásticos, los mismos autos, lo que pasa es que el precio baja. ¿Por qué baja el precio? Porque hay más petróleo del que se está usando, por ende hay que bajar el precio para que se venda. Pero si aumenta la extracción, encontramos más pozos petroleros y aumenta la demanda, la humanidad se desarrolla y hay más automóviles, más fábricas, más plásticos, más desarrollo, el precio se mantiene igual, entre comillas. Esto es si la curva se mantiene igual. Obviamente la humanidad es impredecible y esto tiene muchos factores. Y luego, ¿qué pasa si baja la extracción? Si de repente se acaba el petróleo y la demanda sigue igual, entonces el precio va a subir muchísimo, porque todo el mundo necesita petróleo y no todo el mundo se lo va a poder permitir porque hay una cantidad escasa. Y esto es importante. Les hablo del petróleo para entender de la escasez. Ahora hablemos de los bancos. ¿Cómo funcionan los bancos y el dinero en general? Si el dinero no existe y estos papelitos que nosotros tenemos son todos basados en promesas, ¿dónde es que está realmente el dinero? El dinero está en algo que se llama una hoja de balance o una cuenta. Y esto que ustedes ven acá todo humilde es lo mismo que funciona internamente dentro de un banco. Digamos que yo tengo una cuenta y el balance general de mi cuenta es $1000. Y digamos que yo pago Platzi todos los meses 29, cobro clases, etc. El hecho es que al final del mes tengo un $1661. Qué bueno soy manejando mis propias finanzas personales. Si ustedes se fijan ahí, yo podría convertir en vez de cuentas de Freddy, las cuentas de Colombia, las cuentas de España, las cuentas de Canadá. Esto puede ser la forma en la que funciona el dinero en todo el país. Los países tienen un balance general, una cantidad de dinero X. Tienen deudas, tienen bonos, tienen balances a favor y tienen muchísimas estructuras. Y lo importante del dinero en el mundo real es que estas bases de datos estén distribuidas de tal manera que si algún día hay que ajustar todas las cuentas del mundo, llegue a cero. Obviamente hay cosas raras en el camino. ¿Qué pasa si yo quemo el dinero? Entonces bajo la disponibilidad, como el petróleo, y entonces el valor de ese dinero versus otro cambia. ¿Qué pasa si de repente todos los dólares del mundo desaparecen? Probablemente migremos al euro o al yuan o al yen. Pero esto, en su versión más simple, es cómo funcionan los balances de cuentas. El gobierno es el que imprime el dinero y el dinero tiene que ser impreso de una manera limitada. Y ellos tienen este monopolio. Esto es importante porque si el gobierno o los gobiernos no tuvieran monopolio sobre el dinero que emiten, les costaría hacer ajustes económicos respecto a reacciones del mercado y les costaría muchísimo mantener el valor y mantener el orden público. Si el gobierno imprime más dinero, el valor de ese dinero baja y se crea una masiva inflación. Si de repente Estados Unidos, por ejemplo, decidiera imprimir el doble de dólares de los que existen en el mundo, de repente $1 empezaría a valer la mitad de lo que vale hoy respecto a otras monedas. Porque al final del día estas monedas se usan simplemente como símbolo para transar productos y servicios. Y los productos y servicios siguen costando lo mismo. Por eso es normalmente un mito cuando estos gobiernos superpopulistas dicen vamos a cuadruplicar el sueldo mínimo y todos ¡eh! Porque si eso no se hace ajustando las cosas del otro lado, simplemente se está creando una inflación artificial. Por último, el dinero tradicional del gobierno tiene un factor interesante. Hay una versión física y hay una versión digital. Ningún gobierno tiene la cantidad de papelitos y de monedas equivalente a la cantidad de dinero que tiene. Los pesos colombianos no existen físicamente al 100%, como un 20-30%. ¿Y el resto del dinero dónde está? Está representado en bases de datos controladas por las reservas federales y por los bancos centrales.
Entonces tenemos la versión física del dinero, que es difícil de rastrear. Si yo me voy a un rincón oscuro y le pago a alguien dinero porque me dé un DVD de Estudio Ghibli, el gobierno no se enteró de esa transacción, excepto por el número de serie, y es súper difícil tratar de tracear por dónde estuvo el dinero. Pero en la versión digital sí que se enteran, y los gobiernos por ley tienen estructuras para pedirle a gente como Visa, Mastercard y los bancos acceso a las transacciones digitales, porque todas las transacciones digitales de dinero tienden a pasar por bancos. Ahora que entendimos eso, entendemos por qué la República Bolivariana de Venezuela tiene la peor moneda del planeta, porque el gobierno imprime plata. Ellos, no estoy seguro realmente si es la peor moneda del planeta, puede que sea peor la de África, pero ellos imprimen dinero, cambian el valor arbitrariamente, y como las personas no entienden de economía, es como, sí, gracias, y la realidad es que están destruyendo la economía internamente. Y luego crean controles artificiales para que el dinero no pueda ser transado fuera del país, como por ejemplo bloquear el dólar, que también pasó en Argentina. Al final del día hay que entender que el dinero se basa en las variaciones de precio y en la verdad del mercado, y el monopolio que tienen los gobiernos y los bancos es el registro de la verdad de esas transacciones y cuál es el valor de las cosas. Eso es las bases de datos que existen en los bancos y en las reservas federales. Es quién le dio qué a quién y cuánto. Esa base de datos es el valor del dinero, la historia de las transacciones mundiales, la historia de que un día yo le pagué a este man $10 por un barril de petróleo y el barril de petróleo estaba a 100, pero como yo le pagué 10, desestabilicé la economía y cambié todo. Pero si nadie se entera, no desestabilicé nada. Si todos nos enteráramos, tendríamos una economía perfecta, una economía donde todas las variables son conocidas. Y ahí entra Bitcoin con su poder más grande, el blockchain. La realidad es que así como el dinero no existe y el papel es simplemente un símbolo, los bitcoins tampoco existen. Bitcoin es una representación de registros en una base de datos global distribuida llamada blockchain. Hay un curso completo que preparamos para ustedes que explica esto. Este video obviamente les está explicando todas las bases de Bitcoin y blockchain, pero si ustedes quieren entender cómo instalarlo en sus computadoras, cómo minarlo, cómo comprar y vender, cómo programarlo, cómo crear tu propia criptomoneda, ahí está el curso, en platzi.com/Bitcoin. Blockchain, al final del día, es esto. Es esa hoja de balance que yo tenía, global, distribuida igual como yo distribuyo un torrent. Es BitTorrent con criptografía, con una base de datos de cuentas. Eso es todo lo que es blockchain. Muchos computadores de manera distribuida tienen una copia de la base de datos de Bitcoin llamada el blockchain. Y esa copia es perfecta, exacta y cifrada. Y esas llaves de cifrado es lo que le dan seguridad a la red. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente querría tener eso? Porque no es como que si yo corro esa base de datos me pagan por ello. Los creadores de Bitcoin, que son personas anónimas, un grupo de personas o un genio increíble llamado Satoshi Nakamoto, pensaron en esto y dijeron, vamos a darle una recompensa a las personas que tengan blockchain instalado en sus computadoras. Y para ello vamos a crear un software que se llama la minería de Bitcoins, el Bitcoin Miner. Y ese software es básicamente blockchain. Es un software que mueve las transacciones de Bitcoin en el mundo. Y como recompensa, cada vez que se aumente la capacidad del blockchain, vamos a darle un pedacito de bitcoins a los mineros. Y eso es la minería. Minar Bitcoin no es más que aumentar la capacidad de servidores de la red de blockchain para que más personas tengan distribuida la base de datos y puedan transar en esa base de datos. Un Bitcoin es muy fácil. La base de datos de Bitcoin es descargable. La pueden tener en su disco duro. Se ve exactamente así como la están viendo en este momento. Es una serie de archivos .dat y un pequeño código como el código de BitTorrent que está 100% del tiempo transicionando estos datos, moviéndolos de un lado a otro. Pero como tiene llaves criptográficas y como entre más personas usan Bitcoin, más compleja es la base de datos, y como toda la base de datos a nivel global tiene que ser exacta, una exacta réplica, no pueden haber errores y tiene que mantenerse igual, toma mucha capacidad de procesamiento poder mantener todo el blockchain. Un computador normal le toma mucho tiempo tratar de mantener esa base de datos al 100% a alta velocidad. Y una transacción, para ser verificada, tiene que pasar por todos los blockchains. Entonces, por eso es tan complicado ser un minero de Bitcoin, y es una de las razones por las que se les recompensa en el protocolo. ¿Cómo se les recompensa? Se les da una llave criptográfica especial. Para ello tenemos que entender cómo está dividido esto y cuál sería el análogo. El análogo es como un banco. Un banco tiene servidores que son de ellos, mientras el blockchain
tiene computadoras distribuidas por el mundo. La tuya puede ser una computadora que tenga blockchain si tú instalas un software de minería. En esas computadoras está la base de datos de todas las transacciones, que es el blockchain de Bitcoin, mientras que el banco probablemente es una base de datos como Oracle, para poder mantener todas las transacciones. Y las reglas financieras de los bancos dependen del Banco Central o la Reserva Federal de cada gobierno sobre cada moneda. Así como hay Bitcoin, hay Ethereum, Zcash y otras monedas. Y hay un gobierno que es la comunidad y el protocolo. Es un código abierto como Linux, como Firefox. Y esa comunidad decide cómo modificar el código. Y ellos saben que si cometen errores puede que pierda completamente valor la red. Y si no cometen errores, la red va a seguir teniendo mucho valor. Y las computadoras son tu computadora o es una granja de minería de bitcoins en China, como la foto que está acá en este momento. Depende de ti, pero al final del día es lo mismo. Esto es una wallet de blockchain. Un wallet es el equivalente a tener un banco en el mundo real. Cuando tú abres una cuenta bancaria, el banco crea una cajita secreta cifrada con sus propios protocolos que tú no conoces y ahí mete tu dinero. Y eso está basado reconociendo quién eres tú. Y reconoce quién eres tú por la contraseña de tu tarjeta de crédito, reconoce quién eres tú por tus huellas o por tus propios datos biométricos. En el mundo del blockchain, ustedes tienen passwords especiales secretos que son aumentados cada vez que más computadoras se unen al blockchain y aumentan el tamaño de la base de datos del blockchain. Y entonces tú tienes una llave pública y una llave privada. La llave pública es como tu número de cuenta bancaria. En la llave pública tú dices, por favor, consígnenme dinero acá. Y con eso las personas pueden cambiar sus bitcoins privados a tu bitcoin público y se vuelve tu bitcoin privado. Esto es un tipo de cifrado que se llama cifrado de llave pública y llave privada. Y es un propio conocimiento que está en el curso de Bitcoin. Para que tú puedas usar tus bitcoins necesitas tu llave privada secreta. Pero tú le puedes dar tu llave pública a cualquier persona para que te envíen bitcoins. Esa es la magia matemática de Bitcoin. Hay un caso muy famoso en el 2013 de una persona que salió en Bloomberg, en televisión, explicando Bitcoin. Y el hombre imprimió en papel su llave pública y su llave privada y estaba explicando, y esto es un Bitcoin, y estos son las llaves. Y mientras lo explicaba, el pobre hombre no se dio cuenta que estaba mostrando la llave privada. Entonces alguien pausó el video, escaneó el código, se fue a su propio blockchain y agarró el Bitcoin. Porque tenían la llave privada. La llave privada es lo que te da a ti acceso a tu Bitcoin. Tu Bitcoin es el último registro en el blockchain de esa transacción. Y entonces este hombre perdió su Bitcoin por pendejo. Una transacción de blockchain se ve así. Hay un sitio web público que se llama blockchain.info. Tú no sabes quiénes son los dueños de los bitcoins, pero tú sabes desde el primer bitcoin que minó un sistema de minería, es decir, una computadora conectada a la red peer-to-peer de blockchain, cómo se ha ido modificando. Y tú puedes meterte a la base de datos distribuida y ver esos movimientos. Entonces es semi-anónima, semi-pública. Y cualquier persona puede ver la llave pública que indica dónde está la transacción. Este que les estoy mostrando en este momento, por ejemplo, es la llave pública del wallet o la cajita dentro del blockchain de las personas que hacen ransomware, estos virus que te bloquean el computador, que piden Bitcoin a cambio para que te lo desbloqueen. Aquí está, y tú puedes ver que a esa área del Bitcoin se le han generado 64 transacciones por un total de 4.1 Bitcoins, para que uno sepa. Uno no sabe quiénes son los dueños, ni quién tiene la llave privada, pero uno sabe dónde está y cómo se ha movido. Entonces, Bitcoin es una base de datos peer-to-peer que todo el mundo tiene, como un BitTorrent, descentralizada y de código abierto. Es una base de datos que verifica, aprueba y distribuye las transacciones de una manera semi-anónima. Ese proceso de verificar, aprobar y distribuir es muy intensivo en uso de procesadores, en uso de recursos. Entonces la gente mina, y minar es verificar, aprobar, distribuir y aumentar la capacidad de la red de blockchain. Tiene réplicas exactas en todas las máquinas mineras del mundo. Es digital, no tiene ninguna versión física, está 100% cifrada, es decir, es muy difícil tratar de hackearla, aunque han habido casos, pero igual en general no ha pasado nada y cuando los hay se arregla porque es de código abierto. Es 100% replicable, tú puedes replicar el blockchain y no pierde valor porque es el mismo en todas partes y es imposible de falsificar, una vez más, por su capacidad de estar cifrada. ¿Cómo evitan la inflación? Está limitado el protocolo a 21 millones de bitcoins. El algoritmo matemático diseñado para crear las cajitas donde están las transacciones, que son conocidas como bitcoins,
Ese algoritmo está diseñado de tal manera que cuando se llegue a 21 millones ya no se pueda minar más. Es parte de la genialidad de Satoshi Nakamoto. Por ende, no va a haber un efecto de inflación. Y también es parte de la razón por la que vemos tanta volatilidad en lo que estamos en camino a llegar a esos 21 millones de bitcoins. Depende de la capacidad de procesamiento de la humanidad y de la capacidad de procesamiento de la red, que tan rápido lleguemos a los 21 millones. Entre más bitcoins aparecen, más difícil es minar el próximo, porque la complejidad matemática para guardar el cifrado de esas cajitas se vuelve más alta, por ende se necesita más procesador, más disco duro. Es 100% gobernada por la comunidad y está abierta a forks y a variaciones. Tú puedes agarrar el código de Bitcoin y crear tu propio Bitcoin, como Dogecoin o Litecoin o Bitcoin Cash. El problema es que la gente quiere asignarle el mismo valor o un valor diferente, porque el valor de los Bitcoins depende de la red del blockchain. En el inicio, la gente minaba Bitcoin con su propia computadora. En el inicio la gente usaba su propio computador de toda la vida y ahí lo tenían. Usando su computadorcito, tenían la máquina de minería y minaban un montón de Bitcoins. Pero como a medida que aumenta la red se vuelve más compleja de mantener, empezaron a usar la GPU, la que normalmente nosotros usamos para los videojuegos. La Nvidia, la AMD, etc. Porque por su procesamiento paralelo se veía como que era muy óptimo, pero usaba más electricidad. Un grupo de personas decidió construir un chip especializado, Application Specific Integrated Circuit o ASIC, ASIC, y ese chip especializado lo diseñó exclusivamente para correr el software de minado de blockchain y poder minar más, porque ganan dinero. Recuerden que cuando ustedes minan, si tienen un poder de cómputo muy alto, la red les recompensa con fracciones de Bitcoin. Y usa mucho menos electricidad, porque el problema es este. Si a mí me recompensa con bitcoins, pero el bitcoin vale menos de la inversión que yo hice en hardware y de la cantidad de electricidad que yo me gasté, entonces ¿para qué mino? Por eso existen los ASIC y las granjas de Bitcoin. De hecho, como anécdota curiosa, en China hay edificios gigantescos que construyen al lado de plantas nucleares, al lado de plantas hidroeléctricas, para gastar la menor cantidad de dinero por kilowatt por hora y poder minar Bitcoin de una manera que les retorne la inversión. Voy a resumir un poco entonces cómo funciona todo este cuento de Bitcoin con este pequeño código. Recuerden, es un código 100% open source y el blockchain es una serie de cajitas. Cada cajita es un Bitcoin y dentro de cada cajita de estos Bitcoins está un histórico del movimiento de las llaves criptográficas. Si yo tengo la llave criptográfica de un Bitcoin y yo te vendo un Bitcoin a ti, lo que te estoy vendiendo es la llave para poder acceder a ese Bitcoin y luego dárselo tú a alguien más. Pero históricamente hay una hoja de balance de todos los Bitcoins que han sido usados. Usados es que ya fueron transados. Los únicos Bitcoins que tienen valor son los que no han sido transados. La última versión de la llave criptográfica. Yo puedo agarrar esa llave criptográfica y en vez de tenerla en internet, guardarla, imprimirla en un papel, guardarla en un disco duro. Y eso se vuelve eventualmente un wallet. Un wallet es áreas del blockchain cuya llave criptográfica privada la tengo yo. Es una colección de llaves de Bitcoin no usados que me pertenecen. ¿Cómo los consigo? Pagando. Porque esa es la razón por la que existe el Bitcoin. ¿Quiero agrandar mi wallet? Pues pago más y obtengo más llaves y aumentan mis Bitcoins. Puedo pagarlo en otras monedas, puedo pagarlo en dólares si alguien me los acepta, eso depende de quién las transe. Cada una de estas cajitas de Bitcoin es divisible en 100 millones de unidades. Así como los dólares se pueden dividir en centavos, los Bitcoins se pueden dividir en satoshis. Y un satoshi... 100 millones de satoshis son un Bitcoin. Esta es una base de datos peer-to-peer global, distribuida y cifrada. La red de Bitcoin, el lugar donde está guardada esta base de datos, es una red de computadoras que usan electricidad y mucho poder. Y esto es lo que normalmente nosotros llamamos minar Bitcoin o la minería. Entre más poder se le da a la red, más Bitcoins nuevos aparecen hasta el límite de 21 millones. Y la recompensa de tener tu computador minando Bitcoin, es decir, distribuyendo, verificando, transando los Bitcoins, es que tienes una serie de satoshis como recompensa por minar. Es tu responsabilidad como minero ver si realmente vale la pena. No siempre vale la pena. En este momento tienes que ser ultramillonario para que valga la pena minar en Bitcoin. Pero de pronto en otras monedas sí vale la pena. Pero es importante entender por qué el dinero es dinero. El dinero es dinero por una tabla muy famosa que les quiero explicar. Hay una serie de condiciones que el dinero tiene que cumplir para ser dinero real. Si no las cumple, no es dinero. Y quiero compararlo con mis ejemplos iniciales, con el petróleo, con los dólares y con el Bitcoin. Para que el dinero sea dinero tiene que ser intercambiable. El petróleo es intercambiable. Yo te puedo dar un barril de petróleo.
El dólar es intercambiable, yo te entrego un papel o una moneda. El Bitcoin es intercambiable, yo te entrego una llave criptográfica. Tiene que ser no consumible, por eso las manzanas no son un buen dinero, porque me las como. Por eso, por ejemplo, ciertos metales no son un buen dinero, porque el sol o las condiciones meteorológicas los pueden degradar. El hierro no es un buen dinero, porque se oxida. Los dólares se pueden degradar también. Famoso el caso de Pablo Escobar, que se le pudrían los dólares y él perdía millones de dólares al año porque se podrían. El Bitcoin no es consumible y no es degradable, dura en el tiempo porque es digital y ultra distribuido. Tiene que ser portable. El petróleo no es muy portable, tengo que andar con un barril, mientras que los dólares y el Bitcoin son ultra portables. Tiene que ser durable. Los dólares no duran tanto, se degradan. El petróleo dura muchísimo tiempo, lleva literalmente millones de años bajo tierra. Y el Bitcoin es digital, es eterno, mientras funcionan las redes de computación del mundo. Tiene que ser muy divisible. El Bitcoin es ultra divisible. 100 millones de satoshis es un Bitcoin. Los dólares tienen centavos, el petróleo tiene litros, mililitros, etc. Pero no te van a vender una gota de petróleo a cambio de un café. Tiene que ser seguro, es decir, no puede ser falsificable. Es fácil fingir que algo es petróleo y es difícil andar con un kit químico para ver que el petróleo es petróleo. Los dólares son falsificables. Yo puedo crear monedas falsas y billetes falsos. El Bitcoin es casi imposible de falsificar, excepto que haya una vulnerabilidad en las llaves criptográficas. Y cuando las hay, la comunidad de código abierto cambia el protocolo. Tiene que ser de fácil transacción. Es muy difícil que alguien te acepte el petróleo, pero es muy fácil que alguien te acepte un dólar o un Bitcoin. Tiene que ser de existencia limitada. Recuerden por qué. Porque si ustedes no limitan la existencia de un Bitcoin, hay inflación. Tiene que ser soberano, pero esto es entre comillas, no tiene que ser soberano. Solamente las monedas basadas en gobiernos son soberanas. ¿Cuál es el problema de que una moneda no sea soberana? Que lo pueden limitar otros gobiernos. Pero la realidad es esta, el dólar es soberano y el gobierno argentino y el gobierno venezolano en los últimos años lo bloquearon y lo limitaron. Ahora solamente el gobierno venezolano los está limitando, entonces eso de la soberanía es como entre comillas. El gobierno colombiano había prohibido los bitcoins, ahora no los prohíbe, simplemente no los considera una moneda, los considera un bien. Tiene que ser descentralizado de manera ideal, porque el gobierno de Estados Unidos puede decidir que los dólares solamente son para gringos, así como el gobierno de Venezuela decidió que los bolívares fuertes se les iba a quitar 3 ceros y que iban a tener reglas especiales. Es importante que sea descentralizado. El petróleo está en manos de los que lo pueden extraer y del control de la OPEC. Tiene que ser inteligente, y estas son de esas cosas que no tiene que ser, pero es mejor si lo es. El Bitcoin es inteligente porque está basado en un código y puede ser programable, con variaciones como Ethereum. Pero ¿cómo fue que el Bitcoin obtuvo valor? El Bitcoin obtuvo valor porque alguien en el 2010 se compró 2 pizzas con Bitcoin. Esto es en serio. Normalmente las monedas criptográficas obtienen valor porque yo te digo, oye, yo voy a crear un Zcash y te lo doy a cambio de $20. Y esa primera transacción genera Zcash. El tema es que si se deja de usar Zcash, pues entonces Zcash no vale nada. Pero si la gente dice, oh sí, $20, yo te doy 21, y 22, y 23 y tal, entonces se mantiene. Bitcoin no valía mucho, y de repente en el 2010 alguien publica en un foro esto. Le pago 10,000 bitcoins a quien me venda 2 pizzas. Y empezó a hablar de los detalles de las 2 pizzas que quería comprar. Y alguien se las vendió. Entonces de repente el Bitcoin valió 2 pizzas. Lo peor de todo es que pizzas. Fueron 2 pizzas de Papa John's. 2 pizzas de Papa John's fueron vendidas por 10,000 bitcoins. Y a partir de ahí, el Bitcoin tuvo valor. Esta es la transacción. Ustedes pueden ir a la transacción histórica. Aquí está. Esta es la transacción total por la cual... Y en esa época miren el fee. Un fee fue de casi un Bitcoin. 0.99 Bitcoins de fee. Al día de hoy serían $4,000 lo que costó esa transacción. Alguien le entregó $10,000 a una persona que le dio 2 pizzas grandes de Papa John's. Como perspectiva, en el 2014 esos 10,000 Bitcoins habrían valido $5 millones. En el 2015 bajó el Bitcoin. Entonces esos 10,000 Bitcoins valdrían $2.8 millones. El año pasado, en el 2016, valían $6 millones. Yo no sé ni en qué año ni en qué época ustedes estén viendo este video. Quiero creer que este video va a sobrevivir en el tiempo. Pero este video lo grabamos a mediados del 2017. Y al día de hoy, a mediados del 2017, esos 10,000 Bitcoins, inhalen. Esos 10,000 Bitcoins que valieron 2 pizzas, fueron vendidos. Y ahora valen $42 millones. Todo empezó por ahí. Y esta es la forma en la que funciona Bitcoin. Esta es la forma en la que funciona blockchain y de ahí vienen las criptomonedas del mundo.
Recuerden que hay un curso entero que desarrollamos en platzi.com/bitcoin para que no solamente se queden con la teoría, sino apliquen esto. Entiendan cómo crear tu propio wallet, cómo empezar a transar, cómo convertir tu dinero en pesos o en dólares o en lo que sea, en bitcoins o en dogecoins o en litecoins o en ethereum o en lo que sea, y cómo poder programarlo, porque lo mágico de esto es que está basado en código y puede ser programado.